Flujo de campo eléctrico se define como una magnitud asociada a los campos vectoriales. Algunas cosas importantes sobre el flujo de campo eléctrico. Donde el campo es más intenso, el flujo es mayor. A mayor superficie, mayor flujo. El flujo depende de la orientación de la superficie respecto al campo. Pero al no saber la orientación de la superficie, se le asigna un vector que nos permite representar su orientación. A este vector lo llamaremos con la letra S, y este vector se define como aquel cuyo módulo es igual al área de la superficie y su dirección perpendicular a la misma. O sea que el módulo va a valer lo mismo que el área de esta superficie. Suponiendo que esto fuera un cuadrado, sería lado por lado, esto es igual al área, y el área a su vez sería igual a S, y perpendicular, el vector S es perpendicular a la superficie, un ángulo recto. Entonces podemos decir que el flujo de un campo eléctrico uniforme a través de una superficie plana se define como el producto escalar entre el vector campo eléctrico y el vector superficie. Este es el vector campo eléctrico, este es el vector superficie, y este es el producto escalar. El producto escalar entre los vectores campo eléctrico y el vector superficie es una operación vectorial que tiene como resultado una magnitud escalar, cuyo valor está dado por el vector campo eléctrico, el superficie, es igual a estos dos multiplicados por el coseno del ángulo, siendo esto el ángulo entre los vectores campo eléctrico y superficie. Sustituyendo, quedaría esto. Bueno, pero cuando la superficie no es plana, porque no siempre va a ser plana, no sería tan fácil. Esto cambia. Cuando la superficie no es plana y el campo no uniforme, no podemos definir un único vector para cada uno. Pero sí podemos imaginar esta superficie como un conjunto de pequeñas superficies planas, como muestra aquí la imagen, un conjunto. De esta manera podemos definir los vectores y un campo eléctrico uniforme, pudiéndolo calcular con una sumatoria, como estamos viendo aquí, la sumatoria. Y aquí definimos los vectores superficie y aquí sería el cálculo de cada una. Pero para juntar esto, lo hacemos con esta sumatoria, siendo esto el flujo de campo eléctrico a través de cada pequeña superficie. Además de esto, hay que nombrar el flujo de campo eléctrico cuando la superficie es cerrada. Cuando es cerrada, las líneas del campo eléctrico pueden tanto entrar como salir. Pero para poder distinguir entre estas dos situaciones se define el sentido del vector superficie. De esta manera, si las líneas de campo entran, aportan un flujo negativo, pero si salen, aportan uno positivo. Algo importante de esto es que si la cantidad de líneas que entran es igual a las que salen, el flujo del campo eléctrico será nulo en esta superficie. Aquí se puede observar la superficie cerrada y el vector superficie. Bueno, acá estamos ya con el problema. El problema muestra la página. Bueno, para resolverlo hay que nombrar un poco de la ley de Gauss, sin nombrar mucho porque será en el siguiente video. Bueno, la superficie, el flujo de campo en una superficie cerrada será a el valor de la carga neto dividido esta letra griega
sub 0, no me acuerdo el nombre. Y esta sería la ley de Gauss para campo eléctrico, siendo una constante denominada permitida eléctrica del vacío, cuyo valor es, en el sistema internacional es 8,85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre newton metro cuadrado. Bueno, el problema muestra: considere dos partículas cargadas Q sub 1 y Q sub 2 de valores 9 microcoulomb y menos 3 microcoulomb respectivamente. Determina el flujo de campo eléctrico a través de las superficies cerradas S sub 1, S sub 2 y S sub 3. Bueno, vamos a empezar con la resolución. El flujo de campo eléctrico de la superficie S sub 1 es 0, ya que no encierra ninguna partícula cargada, por lo tanto no tiene flujo. La superficie S2 encierra solo Q sub 2 y su valor es